Estás escuchando la oración de hoy, jueves 15 de septiembre del 2022, en Oraciones Poderosas a Jesucristo. Mi Señor, concédeme tu gracia en esta oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, hoy encomiendo en tus manos a cada miembro de esta hermosa familia. Ilumínanos con tu sabiduría, cúbrenos con tu presencia, tómanos de la mano y guíanos por caminos de seguridad y bendición. Pues si tú estás con nosotros, nadie está en contra. Pues tú, mi Señor, eres certeza, verdad y vida. Esta casa es tuya, Santo Dios. Tú me la concediste. Por eso te pido que seas el centro de mi hogar. Llévate todas las angustias y las tristezas. Haz de nuestra casa un sitio de tu amor. Que no haya amargura, porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo ni rencor, porque tú nos das el perdón. Padre amado, por favor, aleja toda enfermedad de nuestro hogar y bríndanos una solución para cada problema, una luz en cada sombra, alivio para nuestras penas y un hermoso plan para cada nuevo amanecer. Por favor, buen Señor, que tu bendición nunca nos falte. Abro las puertas de mi hogar, precioso Dios, con la finalidad de que la dicha y la salud estén siempre en la puerta de mi casa, que la prosperidad y la abundancia entren en ella, que la felicidad, el amor y el bienestar económico siempre estén presentes. Divino Padre, llena de fuerza y valor mi espíritu y desborda abundancia y prosperidad en mi vida y en la vida de mi familia. Quiero ser humilde de corazón y dar todos mis esfuerzos con sabiduría para que juntos vivamos una vida de amor y prosperidad. Haznos humildes, obedientes, honrados y temerosos de tu palabra, Señor de misericordia. Transmítenos amor, sabiduría, tranquilidad y paz. Sé nuestro guía, sana todas las heridas que pueda haber en nuestros corazones. Aléjanos de las enfermedades y de las decepciones. Piadoso Dios, aleja al enemigo de mi hogar y por favor no me desampares. En ti dejo mi petición para que con tu misericordia me bendigas hoy y siempre. Confío en ti con todo mi ser. Sé que me escuchas, que me miras y eso me reconforta y me da esperanza. Gracias por tu amor y por tu presencia en nuestras vidas, Padre Celestial. Sé que tú estás conmigo, dándome la ayuda que necesito. Derrama tu protección y bendición sobre todos los que amo. Inunda nuestros corazones con tu amor y generosidad. Danos la paz y felicidad que ansiamos y alivia todas las pesadas cargas que nos oprimen. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. A continuación, rezaremos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.
por una petición personal que de corazón queramos pedirle a nuestro Padre Celestial. Cierra tus ojos y pide al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hemos culminado con la oración de la mañana. Comienza este día entregando a Dios tus cargas, todo lo que te preocupa. Él cuidará de ti como nadie más lo hará. Buenos días. No olvides dejarnos tu poderoso like, estar suscrito y activar la campanita para recibir cada día y cada noche una oración con mucho amor. Gracias y que Dios nos bendiga en todo tiempo.